¿Ya estamos? Hola amigos de Periódico de Izcalli, ahora sí, es el final, es el último Intento número final. 3. Ok. Estamos con el consejero nacional de Morena, Daniel Serrano. ¿Cómo estás, Daniel? Bien, muchas gracias. Ya te preguntamos muchas veces el día de Es hoy. bien divertido, güey. Ya, ahora sí por fin, ya estamos bien. Ya estamos bien. ¿Cómo bien. estás, Daniel? Bien, muchas gracias. Muy agradecido con ustedes por la paciencia. No, a ti por A la las paciencia, fallas porque técnicas. sí, estamos en vivo, entonces pues sí se llega a dar mucho. Ahora no la grabamos, entonces por eso tenemos ahí algunas dificultades técnicas. Pero pues ya por fin lo logramos en esta toma número 3. Y en el intento número 1, les estaba yo preguntando a Daniel acerca de los cambios que se están dando en materia de salud en este nuevo gobierno del Estado de México que está encabezando Morena a través de la gobernadora Delfina Gómez. Sí, ya no supe hasta dónde salió en el primer intento, si quedó arriba, pero hablamos primero de que pues, la maestra cumplió su palabra, había planteado la propuesta de un gabinete en paridad, mitad hombres, mitad mujeres, y aunque se especuló, comentaba Pilar, se especuló mucho que no se lograría, quizá porque en las mesas de transición la maestra se estuvo haciendo acompañar en mayoría de compañeros, hombres. Se especulaba mucho si iba a lograr, al final con los nombramientos sí. También se especulaba sobre si iba a haber políticos, digamos, más cercanos al partido. Se hablaba mucho de una división, digamos, como se estilaba en el PRI, con distintos grupos al frente de encargos, encomiendas. La verdad es que no, al menos los ejes transversales, la infraestructura, las finanzas, la seguridad, pues no están en manos de ninguna persona que nosotros conozcamos que proviene de un grupo político. Creo que ustedes también seguramente ya investigaron más sobre ellas y sobre ellos. Pues a nosotros nos da mucho gusto este arranque y poco a poco se va a ir avanzando esto que planteaba Arturo de los cambios. Hay que recordarle a la gente que nos ve que hubo una modificación a la ley orgánica y esa modificación tiene una traducción en la estructura del gobierno, también va a enfrentar un reto administrativo financiero, porque les pone el ejemplo de bienestar, que antes se llamaba desarrollo social, y que tenía 3 subsecretarías, ahora solo tendrá una. Entonces, para quienes se preguntan por qué no se han nombrado algunos subsecretarios, pues en algunos casos no tiene caso nombrar subsecretarios que técnicamente ya van a desaparecer. La Secretaría de Bienestar ahora solo se quedará con un subsecretario. Y a eso se debe también que se han retrasado algunos nombramientos de subsecretarios, de directores generales. Paulatinamente se irá haciendo. Yo creo que hay disposición tanto de la gente que está actualmente en la administración, que eventualmente saldrá, como de la maestra para retomar alguna cosa que se haya hecho bien, dar continuidad y para incorporar de inmediato también lo que ya fue planteando en la campaña. En el tema de la salud, pues hay que recordar que el Estado de México pues, ha sido un ejemplo a nivel nacional de lo que no se debe de hacer. Un exgobernador que todos conocemos, Erubiel Ávila, que dejó inconclusas clínicas y que aquí hablábamos de dónde estaba la pelotita, si en manos del gobierno estatal o en manos del gobierno federal. En el caso del gobierno federal lo que le compete es la incorporación al INSABI, pero lo que sí atestiguó la gente fue la forma en la que dejaron inconclusos estos hospitales, y eso tiene nombre y apellido en su responsabilidad. Fue el exgobernador Erubiel Ávila y el Partido Revolucionario Institucional. Y a pesar de que se han hecho como varios intentos para como empezar otra vez a construir, está desde el 2015, si no recuerdo, sin que se le meta mano al hospital, o sea, llevan 8 años. Varios gobiernos dicen que se van a enfocar a esa parte para que se puedan terminar, no nada más el de Colima Izcalli, sino los demás que quedaron inconclusos, y sin embargo pues no se ve tampoco un avance al respecto. Pues ahora la maestra lo que planteó fue justamente un plan de rescate de estos hospitales. Hay una demanda de la creación de hospitales nuevos, pero la maestra dijo que hay que aprovechar esta infraestructura que ya se tiene ahí, terminarla, y lo más importante es enfrentar el reto financiero de su funcionamiento. No es un tema menor, también aquí en el municipio lo sabemos. En el caso de nuestro municipio, como seguramente ustedes recordarán,
la actual presidenta municipal en su etapa de candidata habló de 12 clínicas, que hasta donde tenemos nosotros información, no sé si ustedes dispongan de una adicional, pues no hay ninguna modificación respecto a esas 12 clínicas. Y no es un tema folclórico, es decir, esto de no cumplir las promesas o los compromisos que se adquieren en una campaña debería dejar de pasar de ser algo folclórico, algo que se vuelve una costumbre en la actividad política. En América Latina, en los datos que se tienen es que hay más o menos 2 camas por cada 1000 habitantes. Eso implicaría, en el caso de Izcalli, pues más de 1500. Tenemos 196 camas. Entonces, para atender a toda la población, a los 555,000. Entonces, ¿Solo de espacios públicos? sí, todas las camas que son censables, digamos, a 2023 son 196. Entonces, estamos muy por debajo de lo que se necesitaría. Y hay que recordar que esta campaña se dio en el marco, digamos, todavía de la pospandemia. Entonces, no es un folclore que a alguien se le ocurra subirse a un templete y decir que van a equipar o a construir 12 clínicas y que después de la mitad de un periodo de gobierno no se vuelva a tocar el tema. Debería de haber una sanción social y deberían estar muy preocupados en lo ético por haber hecho planteamientos que sabían que eran inalcanzables. En este aspecto, yo recuerdo hace poco, si no estoy mal, la semana pasada, anunciaron un inicio de rehabilitación de una clínica en el DIF de Xala. Creo que tú refieres construcción. En el caso, retomando un poco, bueno, vamos de la mano, pero retomando lo del hospital abandonado que está en La Perla, sí, es en La Perla, no, si no estoy mal. Son cientos de millones los que están ahí parados. ¿Cuál es el reto que podría enfrentar la hoy gobernadora? En este caso pues, son 10 hospitales. Aquí el que tenemos lleva 8 años sin que se le mueva absolutamente nada. De hecho, está todo vandalizado. Pero hay otros 9. Financieramente hablando, terminó el gobierno de Alfredo del Mazo y no les dio siquiera para mover un solo dedo. Y en este nuevo gobierno, ¿qué podría pasar? Porque pues están los hospitales que le corresponderían al Estado, y en este caso de las clínicas a nivel municipal, pues ahí como que ya los ciudadanos podríamos decir, si a nivel municipal no da y a nivel estatal tampoco da, pues ¿en dónde nos amparamos? Bueno, el reto que se tiene es el plan de rescate de los hospitales. O sea, yo les puedo asegurar que la maestra va a concluir con los hospitales. Eso es una promesa que hizo la maestra, yo estoy seguro que lo va a cumplir. El problema más, en este momento, si fuéramos al cálculo financiero, el mayor reto de cálculo financiero es el funcionamiento, Es que no la conclusión del hospital. Era lo que iba a preguntarte, porque la viabilidad. Sí, es lo más caro es la operación. Sí, justo, el pago de los sueldos, medicinas, el mantenimiento de las instalaciones, pues es muy caro. En Zumpango, que hay uno similar, pues te cobran, y de hecho muchas veces te sale muchísimo más caro ir al hospital de Zumpango y que te atiendan ahí a una clínica particular. ¿Cómo podrían hacerle para que no sea de la misma manera? Y hay otros casos como el de Ixtapaluca. Vino el presidente, por cierto, el presidente va a estar viniendo de manera constante al Estado de México, y se anunciaba cómo operaban este tipo de hospitales. El caso de Ixtapaluca, que estaba en manos de privados y que el gobierno federal lo va a comprar para incorporarlo también al sistema de salud estatal y nacional. Entonces, la única manera es que el Estado retome su obligación de hacerse cargo de estos temas. ¿Por qué han proliferado tantos consultorios en farmacias? Pues porque no hay un servicio integral de salud. Por eso yo decía que no es un folclore que a alguien se le ocurra treparse un templete y aventarse un rollo como político a la antigua, de les voy a traer el puente para que crucen el río, y cuando la gente le dice que no tiene ríos, pues también les va a traer un río. Ese es el tipo de promesas que hicieron. Entonces, tiene que haber mayor compromiso, tiene que haber mayor responsabilidad con este tipo de propuestas. Y es que, por ejemplo, no sé, se me ocurre, por ejemplo, también no nada más es un tema de salud, es un tema también de cuestión de los derechos laborales, ¿no? O sea, las obligaciones que tienen los patrones, porque hay muchísima gente que tiene que recurrir a estas clínicas porque no tienen seguro social.
Entonces, muchas veces los patrones, pues, por los costos tan altos patronales, dicen, pues mejor te pago por honorarios a incorporarte al tema del seguro social. Es un tema fundamentalmente de corrupción. Sí, claro, hay una insensibilidad con el sector trabajador. En el caso del Estado de México hay que dividir el tema de salud entre la población derechohabiente en general y los servicios de salud de los trabajadores al servicio del Estado, que es el caso del ICEMIM, que está quebrado. O sea, quebrado literalmente, y que es otro reto de la gobernadora. Y pues, ¿quiénes son los principales deudores en el ICEMIM? Los municipios. Pues los municipios, ¿no? Es decir, ¿por qué se ponen en riesgo las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado? Pues porque los municipios no han pagado. ¿Por qué no hay recursos para que las clínicas operen con normalidad, las que están para trabajadores y trabajadoras al servicio del Estado? Pues porque los municipios no han pagado. Entonces, tiene que haber una responsabilidad mayor. Y es muy común, lo sigo escuchando, o sea, esta idea de que no se puede avanzar porque el municipio está muy endeudado. Yo creo que la posibilidad de platicar con ustedes, con los medios, y que la gente nos pueda ver es también pedirle a la ciudadanía que se informe, que nos ayuden ustedes, porque esa deuda, para que un municipio o los responsables de la administración municipal digan que es muy complicado, esa deuda no apareció sola. O sea, no es que un día alguien llegó al gobierno y dijo, ¡ay, mira, un deudononón! No, esa deuda alguien la aprobó. Y en el caso del municipio, habría que hacer una revisión y que la gente sepa quiénes aprobaron la deuda, porque luego andan de regidores, aprueban la deuda, y luego quieren ser diputados o quieren ser presidentes municipales, y cuando llegan de presidentes municipales, salen con el chiste de que les puede mucho y les preocupa mucho la deuda que ellos mismos autorizaron. Entonces, hay un problema de corrupción. Hace muchos años, cuando el licenciado López Obrador le preguntaban cuál era el principal problema en el país, el licenciado decía la corrupción. Y mucha gente se reía. Mucha gente decía, no, es que Andrés Manuel es un disco rayado, porque le preguntas sobre seguridad y corrupción, y le preguntas sobre salud y corrupción, y le preguntas sobre infraestructura y corrupción. Y ahora hay un consenso más amplio en la sociedad de la razón que tenía desde siempre Andrés Manuel, y de que efectivamente tenía que ver con corrupción. Este problema de los hospitales, aquí estamos, digamos, hablando de la consecuencia. Bueno, ¿cómo le hacemos para que los hospitales salgan a flote? Pero hablemos de la causa. ¿Cómo ocurrió que 10 hospitales se quedaran sin concluir? ¿Cómo ocurrió? ¿Fue un problema de qué? O sea, de plano, había incapacidad, la gente no estaba, quienes estaban al frente eran unos improvisados, estas cosas que dicen luego de la gente morena. No, era gente con mucha experiencia, con una carrera administrativa muy importante. No sería creíble, por ejemplo, un problema de planeación. ¿Qué hubo? Pues un problema de corrupción. Yo he escuchado mucho en la bancada de Morena en el Congreso Estatal, por ejemplo, a Max Correa, que ha tomado mucho esa bandera de los hospitales. Ya pues surgió, bueno, tuvo un periodo, ahorita está en un segundo periodo consecutivo, y no se ha visto un avance notable en este aspecto. Entiendo, la bancada de Morena ha sido muy, ¿cómo decirlo?, muy insistente, pero pues no hay avances significativos. Ahora que gobierna Delfina Gómez, pudiéramos ver algo ya palpable. Digo, también entiendo que no es magia, porque pues algo, su tiempo llevará, y además financieramente no es como que el Estado abra las maletas y avienta todo para terminar la edificación de los 10, pero son 6 años, ¿sí va a alcanzar para los 10? Que incluso ahí Max Correa ya había dicho en el 2021 que ya estaba autorizado otra vez el presupuesto, o sea que estaban a punto de arrancarlos en el mismo 2021. Hasta parece que vamos a andar como en la transmisión ahorita, ¿no? Que ahora sí va la buena, esta sí es la buena. Sí, a ver, nada más para que también la gente nos vaya siguiendo en la conversación, porque luego se vuelven como conversaciones de círculo rojo, ¿no? No es lo mismo en términos de atribuciones la ejecución que la autorización de los presupuestos. Entonces, a la legislatura le corresponde la autorización de los presupuestos. Por eso es que Max dice, nosotros ya pusimos como legislativo las condiciones para que el entonces gobierno de Alfredo del Mazo
ejecutara. Si no ejecutaron, bueno, eso se tendría que revisar, la razón por la que no ejecutaron el presupuesto. Ahora viene una etapa distinta, pero esto es importante también señalarlo. El presupuesto con el que está operando hoy, el gobierno de la maestra Delfina, no es el presupuesto diseñado por la maestra Delfina. Esto es importante que la gente lo sepa, porque si no, podría pensarse, es que no están haciendo nada, o es que dicen que no hay recursos para tal cosa. El recurso, el presupuesto, se va etiquetando, es decir, se va destinando a actividades específicas. Que ahí no sería como ideal también hacer como una reforma a la ley para ajustar los presupuestos y que pues cuando entre el dirigente pues ya sea con lo que él tiene planeado hacer. No solo los presupuestos, no, esto lo hemos dicho mucho nosotros. Se necesita una reforma. Ya aquí, Pilar para... No, les voy a decir por qué, porque además es algo como de sentido común. En el caso de lo estatal son menos meses, pero en el caso de lo municipal son 6 meses. 6 meses. En ese proceso entre que una persona gana una elección y asume el encargo formalmente, se le conoce como transición. Y en esa transición se establecen equipos de trabajo. Los equipos de trabajo intercambian información. Quien ganó la elección solicita información. Quien perdió la elección y está en el gobierno tendría que entregar la información. Bueno, pues revisen la ley de administración pública del Estado y verán que nada obliga a los gobiernos en turno, es decir, a la fuerza política que haya perdido, nada lo obliga a entregar la información. Es decir, pues es una llamada a misa. ¿Qué se tendría que hacer? Una reforma en el legislativo para dotar de dientes a esos equipos de transición y que se pudiera sancionar a las administraciones salientes que se niegan a entregar información, porque ese tiempo perdido, pues no es en detrimento de un partido político, ese tiempo perdido es en detrimento de la gente. Por ejemplo, si existieran mejores condiciones en términos normativos, estos equipos de transición podrían trabajar en conjunto el presupuesto. Y entonces el presupuesto que se autoriza en la salida de la administración que perdió debería tener el sello del partido que ganó, para que la planeación y la ejecución desde el primer día tenga sentido y la gente pueda aquilatar que lo que está viendo de ejecución de su presupuesto tiene que ver con lo que prometieron. ¿Por qué es tan común se ha vuelto hasta un lugar común de que están tardando en arrancar las administraciones? Pues porque operan con presupuestos que ellos no diseñan. Pues por supuesto que hay toda una reforma que hacer. Y en ese mismo aspecto, la verdad es que también, abonando a la idea de las reformas, las observaciones. Ahorita está empezando la gobernadora Delfina Gómez, ya lleva un poquito más de un mes, casi 2 meses, y lo que vemos común es que en estos procesos de los primeros 100 días, ¿no? Los famosos 100 días, se llegan a notar algunas cosas, pero en este caso de los hospitales, y van a pensar que pues, solo quiero ver sangre, pero es que en específico sí me gustaría que existieran sanciones a la gente que dejó de cumplir sus obligaciones, y no siempre lo vemos. O sea, a nivel federal se dice mucho que Andrés Manuel tuvo un supuesto pacto con Peña Nieto y que por eso no lo tocaron, y que a pesar de las famosas, ¿cómo se llaman? Las consultas para enjuiciar a los expresidentes, pero sanciones como tal no se ven. Y a nivel estatal, lo platicamos igual hace unos meses, igual en una entrevista aquí, de un supuesto, o de esta percepción de un supuesto pacto del Mazo con Andrés Manuel para que subiera Delfina y todo lo que hemos hablado, ¿no? Pero que si existieran sanciones, tú que eres consejero de Morena, ¿crees que eso exista, que sea posible? Sí, pero otra vez las atribuciones, ¿no? Esta idea de que el presidente o los presidentes o la gobernadora o los gobernadores sancionen es una idea que permea mucho en la sociedad y que es equivocada. O sea, en realidad, pues en nuestra división de poderes, ¿no? En el Ejecutivo, que es la representación en este caso de la maestra, en el Legislativo, que es la Cámara, y en el Judicial, obran
distintas atribuciones. Los encargados de la procuración de justicia y del seguimiento a los ilícitos es el Poder Judicial. Y para eso se necesita una denuncia. Se necesita una denuncia que no en todos casos tiene que ver con los gobiernos, ¿eh? Y esto es una cosa que hay que... no, o sea, llegar a un gobierno no es como llegar a una miscelánea y decir, faltan 20 pesos en el cajón, ¿no? O sea, pues no funciona así. Y a la gente del gobierno del Estado de México, particularmente a los del Estado de México, pues los acusamos de ladrones, no de tontos. Hay una distinción. Se fueron especializando administrativamente para ocultar esas cosas. Les pongo un ejemplo. Todo el área administrativa, todo el área operativa de lo que era la Secretaría de Desarrollo Social, toda el área operativa, es decir, los que manejaban los programas, los que traían las tarjetas y todo ese rollo, le bajaron el switch el último día de julio. No hay manera de rastrear la información. O sea, ¿no les parece una casualidad que todo el personal administrativo operativo de los programas sociales, su contrato llegó hasta el último día de julio? Ahora, si tú quisieras empezar un censo con la nueva Secretaría de Bienestar, no tienes personal. No quitaron a los mandos, de esos nadie entregó la renuncia, pero todo el personal operativo hasta el último día de julio. Pues, ¿qué son los que hacen funcionar al final de cuentas? Son los que hacen funcionar, pero además son los que andan en las comunidades, Los que traen los datos. ¿no? Con los padrones, son los que estaban obligando a las mujeres a acudir a las reuniones de Alejandra del Moral en la campaña para el tema del salario rosa. Entonces, son sofisticados, Arturo, no crean que es un asunto sencillo seguirle la pista. En síntesis decimos es corrupción, pero el nivel de especialización de estas personas para quebrantar los gobiernos es profundo. Que por ejemplo a nivel municipal también se dio cuando se hizo el cambio, en el cambio de las administraciones, curiosamente las nóminas desaparecen, ¿no? O sea, Los catastros, superagua. Sí, lo pregunto, lo saco al tema porque, por ejemplo, la actual administración municipal en Naucalpan, Angélica Moya, ha señalado 840 veces en discursos que todo lo que no pueden hacer es culpa del gobierno anterior, que fue Moreno. Bueno, incluso han mencionado temas sobre denuncias que han hecho los actuales funcionarios en contra de la expresidenta Patricia Durán. Más es por eso el tema de, pues, entiendo la Sí. parte de las funciones de cada poder, pero se necesita una denuncia para eso, y al menos a mí en lo particular me gustaría ver. Sí lo he escuchado y lo he visto. Lo mismo pasaba aquí. Aquí también se decía que el gobierno anterior de Morena, ¿no? Había hecho no sé cuánta cosa, y yo no conozco una denuncia de la actual presidenta municipal. De hecho, se acaba de celebrar el aniversario de Acción Nacional y la dirigente municipal, Claudia Bravo, creo que se llama, decía que le costaba mucho trabajo sacar adelante a Carla el gobierno porque estaba muy mal, o sea, pues, refiriéndose al gobierno anterior. Entonces, el PAN tiene ese discurso de que estaba mal el gobierno cuando en realidad ellos han gobernado en más ocasiones, y mucho de lo que puedes encontrar de desvíos, de corrupción en la administración pública tiene que ver con sus gobiernos. No les gusta que se diga que tiene que ver con sus gobiernos, pero lo vamos a seguir diciendo, aunque les Principalmente con David Ulises, ¿no? con varios, Bueno, no se salvan. Alfredo Durán, ¿No? Ulises. Claro, entonces se molestan mucho porque se habla de la conducta que tienen políticos y políticas que han salido de ese partido. Hay hasta un medio de comunicación que anda muy enojado, ¿no? Se llama, creo que Punto Medio. Le dijimos que era el periódico del PAN y se enojó el periódico del PAN que le dijéramos periódico del PAN, pero le vamos a seguir diciendo periódico del PAN. Entonces, se enojaron mucho porque hacemos una crítica. Tú le preguntas a la gente en la calle cómo se siente con la actual administración y está muy distante a lo que plantea el reformita de Izcalli, que todos, cada que hay nota, cada que hay publicación de su periódico, primera plana, estamos de maravilla. Pero no han llegado al exceso de decir que en la comisaría se hizo un cambio porque vamos muy bien. O sea, es el primer lugar donde yo sé que quitan a alguien titular de la seguridad porque vamos muy bien en seguridad.
cualquiera pensaría que quitas a alguien porque no vamos bien. O sea, aquí es la locura. Aquí quitaron a alguien porque vamos muy bien. Imagínense. Pero nos estamos desviando del tema. Sí. Estamos hablando de salud financiera. De salud Sí, ¿no? financiera. Nos estaríamos desviando para allá. Hospitales. Pero, a ver, retomando, del aspecto de las denuncias, bueno, ya no me quedó claro el asunto que... pues, Estamos puede corriendo 90 días, Ujú. que son las que se tiene por ley para hacer todas las observaciones a la entrega-recepción. Y es ante el Oscar. Sí, y ante la Contraloría, en algunos casos. Oye, pero al final estos órganos, al final, de alguna forma, pues terminan por estar personas ligadas a alguno u otro partido. Ahorita que son mayoría en la bancada del Congreso, se vienen unas elecciones igual. ¿Cuál es la proyección que tiene Morena para las elecciones de 2024, hablando en el aspecto del Congreso? Pues ganar, como todos los partidos, la proyección es de todos la misma, ¿no? Ganar el mayor número de distritos. Ahora, la proyección que se está planteando, la aspiración que tiene Morena, nosotros estamos estrenando coordinadora a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, que es ahora la coordinadora de nuestro movimiento, no solo de Morena, también del Partido del Trabajo, del Partido Verde y de todas las organizaciones y todos los esfuerzos que hay en este movimiento, que somos una cosa más grande que un partido, somos un movimiento social. Y nos reunimos con la doctora apenas en Toluca, la semana pasada, el jueves creo, en Toluca, y la doctora hacía un planteamiento, sacamos 3.300.000 votos con la maestra Delfina, y la doctora decía que le parece que es una suma muy importante, pero que hay que redoblar el esfuerzo, y ella planteaba que se obtuvieran 5 millones de votos en el Estado de México, rumbo al 2024, que superaría incluso la expectativa que tuvimos con Andrés Manuel López Obrador. Una elección de esas características pues, te tendría que llevar a ganar 43 de 45 distritos locales, una cosa así. Claro, eso también reduce tu posibilidad de plurinominales, en fin. Pero pues la intención de Morena, como todo partido político, pues, es ganar la mayor cantidad de espacios posibles. Y de ahí blindar todo lo demás, ¿no? De ahí blindar y de ahí pues ayudar a que los proyectos que impulse la gobernadora pues vean la luz con rapidez, ¿no? O sea, no se trata de caer en el reduccionismo del fast track y estas cosas, pero pues sí se tiene que entender, creo que una de las cosas que las y los legisladores deben entender es que la gente dio su confianza a través de un voto a un proyecto. Entonces, si la gobernadora que encarna ese proyecto manda iniciativas al legislativo, no es que el legislativo tenga que obedecer, pero creo que sí tendrían que ser sensibles a que detrás de esos proyectos enviados por la gobernadora hay la voluntad de una mayoría en el Estado de México que quiere que esos proyectos vean la luz. Y entonces sí, creo que como mexiquenses todas y todos aspiraríamos a que la Cámara de Diputadas y de Diputados no se vuelva un estorbo, no se vuelva un dique de contención, no se traten de atrincherar ahí con una consigna política. De todas maneras creo que después del 24 no tendrían condiciones, pero aún sin condiciones numéricas, me parece que estamos obligados a que también la Cámara empiece a ser un recinto con un nivel distinto. Pues todavía tuvimos una legislatura apenitas, ¿no? Creo que no sé si en esta o la pasada fue donde se retaban a golpes Paco Santos y Adrián Juárez, ¿no? O sea, pues creo que ese tipo de espectáculos pues ya no los deberíamos de ver en un recinto legislativo, ¿no? Y justo ahorita que mencionas el nombre de Paco Santos, recuerdo que él es quien preside la Comisión de Finanzas y recientemente en su informe, en una entrevista, mencionaba acerca del quebranto que están padeciendo muchos municipios en todo el Estado de México. ¿Cuál sería la percepción que tienen ustedes de cómo ayudarles a estos municipios que están ahí caminando, cojeando, para que puedan más o menos resurgir, aunque fuera un poco? Yo creo que tiene que haber un compromiso también de los municipios. O sea, hay un síntoma que te ayuda a calificar muy bien el estado de salud que guarda una administración, que tiene que ver con su capacidad de recaudación. Es decir, si la gente está dispuesta a pagar sus impuestos, tiene que ver con que ve sus impuestos invertidos en infraestructura. Y es que y en es servicios. eso, ¿no? O sea, que la gente no paga, o sea, se vuelve como un círculo vicioso,
aquí en Izcalli se ve mucho, que la recaudación, por ejemplo, en agua es muy baja, porque dicen, pues es que cómo voy a pagar el agua si no la recibo, y pues la administración dice, ¿cómo te voy a dar agua si no la pagas? Ahí hay toda una discusión, ¿no? Que también lo hemos hablado. Esto que decía Arturo sobre los órganos como la Contraloría o como el OSFEM, pues pasa con los organismos descentralizados de las administraciones. Los descentralizados tienen cacahuates. Pues si son designados por el presidente o la presidenta municipal, ¿qué tienen de descentralizados? Y no es una cosa que diga yo, es digamos, sabiduría popular. Se sabe que los organismos de agua durante muchos años han sido las cajas chicas de presidentas y presidentes municipales. Entonces, ni modo que digan, ¡ay, sorpresa! Está quebrado. Pues, ¿qué esperaban? O sea, si se dedican a sacarle dinero todo el tiempo. Si tienes tomas clandestinas, si no se revisa la infraestructura, si tienes pozos secuestrados, pues, ¿qué esperaban? Y si la gente no tiene agua, pues, ¿cómo la gente va a tener una reflexión de, no tengo servicio, pero voy a ir a pagar mi servicio? O sea, ¿dónde está una primera voluntad? ¿No? Entonces, no tiene lógica. Yo creo que los municipios tienen que hacer un esfuerzo por mejorar sus condiciones de recaudación y hay un compromiso que hizo la maestra incluso el día de su toma de protesta y creo que va a ser una etapa muy importante para quienes somos dentro de la gama de visiones de la administración pública. Hay algunos que somos o que nos asumimos municipalistas y creo que va a ser una etapa importante para quienes nos asumimos así. Tendremos a una gobernadora que fue presidenta municipal, que conoce los retos de una presidencia municipal. Y vamos a tener a una presidenta que fue alcaldesa en Tlalpan, a la doctora Claudia. Estamos convencidos que va a ganar la doctora Claudia la presidencia de la República. Y creo que esa visión de haber sido las titulares de un ejecutivo en la demarcación municipal, en este caso delegacional con Claudia, creo que va a cambiar la visión sobre cómo respaldar a los municipios en esos retos. Y ahorita que se está tocando un poquito el tema municipal, pues ya vimos hace unos días unas lonas que aparecieron en la noche, pues con una figura que te semejaba a ti y traía una leyenda, hacía referencia a ti, pues que estábamos bromeando hace un rato, que era como publicidad gratis que te estaban haciendo. Sí, bueno, viene una etapa en Morena de selección de coordinadores y coordinadoras en distritos federales, en distritos locales, en municipios también, y seguramente habrá un trabajo de posicionamiento de todas las compañeras y compañeros que legítimamente quieran participar en el proceso. Sí lo supimos, mira, la verdad es que no nos preocupa, porque no es una expresión ciudadana, ¿no? Fuera de cámara les decía que nosotros tenemos la información que ustedes gentilmente nos proporcionaron. La información que nos llegó a nosotros, ¿no? De que no son ciudadanas y ciudadanos quienes colocan ese hombre. O sea, eso es una práctica muy distinta. Cuando la ciudadanía se quiere manifestar, lo hace de otra forma. Pues queda claro que contrataron a alguien y fueron a colgarlo. Es más o menos un poco la receta del 2021. Generar la percepción de un conflicto que es inexistente. Yo creo que todas las personas que desean participar en Morena, pues es legítimo su derecho. Además, los partidos somos instancias de interés público, no somos un club social. Aquí no se le puede cerrar la puerta a nadie. Claro, ¿en qué medida o de qué depende que alguien avance en determinado partido? Pues de la simpatía que genere. Si en un partido algún ciudadano quiere participar, en el propio partido donde no se le puede negar su participación, el grueso de esa militancia no quiere su participación, pues no sucederá. Pero en este caso, las encuestas incluso van a ser hechas por Morena y van a ser a la ciudadanía en general. Para tranquilidad de todo el mundo, no va a ser a la militancia de Morena la que se va a encuestar. ¿Y si va a haber encuestas? sí, Porque de va a haber repente encuestas. se llega a hablar que pues, esas encuestas no son reales. Sí, de hecho, uno de los principales temas que vemos ahorita en esta pues ola que sale mucho a relucir es que en la pasada elección no hubo una encuesta, prácticamente te acusan de haber secuestrado la candidatura y en este aspecto pues la duda es esa, si habrá encuesta, no habrá encuesta, la figura que está sonando mucho es esa, ¿no? Coordinadora o coordinador de la 4T en municipios. Sí, así va a ser. O sea, habrá coordinadoras y coordinadores de distintos municipios
distritos y también estatales en el caso de que algunos compañeros eventualmente se planteen una candidatura al Senado. Pero a ver, esto creo que lo hemos dicho mucho, pero hay que insistir sobre eso. No, en la democracia no puedes decir, me gusta que seleccionen las mayorías siempre y cuando me seleccionen a mí. Si no me seleccionan a mí, entonces ya no me gustó la democracia. Yo vi a muchos compañeros, compañeras en el 2021, rumbo al 2021, hablando de la encuesta y diciendo que iban a aceptar los resultados de la encuesta. Y cuando les dieron a conocer los resultados de la encuesta, como no eran ellos, dijeron, no aceptamos si no hubo encuesta. Jamás demostraron nada. Y eso es importante, ¿eh? Porque quien dice algo está comprometido a aprobarlo. Y eso nunca se ha aprobado. También se habló mucho de esta supuesta secuestro que tenía que ver con una, decían, autoinscripción, ¿no? Que yo me había registrado a mí mismo en el Instituto Electoral del Estado de México porque yo era el representante de Morena ante el Consejo General. Y eso también lo hemos hablado, porque creo que hay que pasar del se dice que a lo que en realidad ocurrió. Pues se pueden decir muchas cosas, pero lo que sí ocurrió es que el Comité Ejecutivo Nacional envió a un delegado al Estado de México, que registró no la candidatura de Izcalli, no, todas las candidaturas del Estado de México, las candidaturas que le mandató la Comisión Nacional de Elecciones como resultado de la Comisión Nacional de Encuestas. Y él era entonces, no sé si sigue siendo el secretario técnico del Comité Nacional, se llama Rafael Estrada. Y quien hizo el registro, y ahí pueden revisar todas las documentales, porque también eso habría que aclararlo, ¿eh? O sea, yo los invitaría a ustedes, creo que es información pública, la pueden pedir al Instituto Electoral del Estado de México, que se les entregue la información de la persona formalmente acreditada por Morena para el registro de las candidaturas del 2021. Y con eso se salvaría cualquier discusión. Entonces ya pasaríamos del se dice que a decir, mira, obtuvimos esta información, y aquí dice que quien registró las candidaturas en el 2021 del Estado de México fue Rafael Estrada. Y con eso pues ya creo que se puede disipar cualquier duda. Entonces yo lo que espero es que todos los compañeros y compañeras que legítimamente quieren participar y que cuando se dé a conocer el método en el partido lo hagan, que suscriban el compromiso de aceptar el resultado de la encuesta. Cualquiera que sea. De eso, pues de la gente que se quiere inscribir, que tiene esta aspiración. Las elecciones pasadas creo que un gran problema de Morena fue que no se logró esa unidad con todos los personajes del partido, hubo mucha división, como que cada quien jaló para los aspirantes, cada quien jaló para su lado. ¿Vas a trabajar en la unidad en esta ocasión? O sea, que todos se puedan sentar y pues trabajar en un proyecto común. Nosotros siempre hemos trabajado en la unidad, no de ahora, de siempre. También hay que entender que hay personas que acuden a nuestro movimiento de forma sincera, legítima, con ganas de participar. Y hay otras personas que acuden a nuestro movimiento en calidad de infiltrados. Es decir, en realidad defienden intereses del PAN, defienden intereses del PRI, pero los mandan a Morena para generar un proceso de división. Es como si un militante destacado de Morena va y se inscribe en el proceso de Acción Nacional para generar una fricción artificial. Entonces, unidad, pues sí, con todas las personas que quieran la transformación del municipio, pues desde luego que sí, pero eso no es de ahora, ¿eh? Eso lo hemos hecho siempre. Y van a salir testimonios, además, porque se habla mucho de que es que la militancia se fue a manifestar a Periférico y ahí estaban. Hay testimonios, han ido saliendo, afortunadamente siempre sucede. Sí, que hay de cómo, claro, que siempre hay un tweet. De cómo siempre hay un tweet, ¿no? O siempre hay alguien que termina diciendo, mire, yo le voy a decir la verdad. No sé, entonces con una señora decimos, a mí me dieron 200 pesos para ir a la marcha y además me dijeron que si no me corrían. Entonces, ¿qué legitimidad
tiene ese proceso, si fue financiado y a la gente que fue la obligaron a ir. Y si el caso, ya cuando esté el tema de la selección de los coordinadores, si no te llegara a favorecer, ¿tú aplicarías lo mismo a la inversa, de sumarte al proyecto de quien sea la o el responsable de encabezar? Yo soy fundador de Morena. Yo tuve la responsabilidad de ser formalmente el responsable de la Asamblea Estatal de Fundación de Morena. Y yo solamente tengo un antecedente de participación partidaria que es en el PRD. Yo me afilié al PRD a los 14 años. Renuncié un poquitito. Ayer renuncié en el 2005 y me fui con el licenciado López Obrador. Y luego formé parte del gabinete del gobierno legítimo con el licenciado López Obrador. Fui secretario de organización en Morena. He sido 2 veces el representante de Morena en el Instituto Electoral del Estado. Yo no voy a ir a ningún otro lugar. Es decir, yo no ando migrando de partido. Yo soy de Morena y he ayudado en todas las etapas de Morena. En el 2015, cuando Morena participó por primera vez, había municipios, sobre todo esta zona, Polotitlán, Soyaniquil, cuando tenemos una debilidad estructural, nadie quería ser candidato a Morena. Nadie, literalmente. Había que a los poquitos compañeros que querían participar, convencerlos, rogarles, por favor, tienes que ser nuestro candidato, hermanos, primos y demás en las planillas para poder registrar. Una etapa muy, muy complicada. Y desde entonces yo he participado en Morena. Yo participo en Morena, en el movimiento, por convicción, por principios, por ideales, porque defiendo un proyecto de transformación. Si hay otras personas que participan en Morena por encargos, quiero ser regidor, si no me hacen regidor me voy. Quiero ser alcalde, si no me hacen alcalde me voy. Quiero ser diputado, si no me hacen diputado me voy. Bueno, pues eso estará en la conciencia de la gente que así decide actuar. En nuestro caso, en mi caso, he participado desde hace muchísimos años sin plantearme nunca la necesidad de encargos. Participo y lo hago con la mejor convicción y con la mejor intención de ayudar en el movimiento. Pero no está comprometida mi participación a una cosa de esa naturaleza. Y es que Morena parece, me imagino así como una plaza en Guadalajara. Parece la muchacha guapa y muchos ahí rondando. Y es como muy extraño ahorita que nos dices 2015 nadie quería participar, 2018 pues ahí más o menos había unos cuantos, 2021 se amplió la gama, si no estoy mal, 70, algo así, 70 interesados. Y ahorita 2023, ya que iniciamos el proceso, no sé, yo creo que vamos a llegar a unos 100 o unos ya, no quiero imaginar. Yo creo que Y la debería... discusión se está centrando, perdón, en Morena, ya ni siquiera tanto en el PAN, PRI, PRD, que son los que gobiernan ahorita, ¿no? Que su proceso deberán de tener y después vamos a buscar a la gente de la coalición para que nos platiquen un poquito de cuál es el proceso que van a vivir, pero ahorita yo lo que veo es Morena tiene 100 enamorados. Hay compañeros y hay compañeras, ayer hablábamos de esto en la noche, por cierto, con ellos, que les molesta un poco eso, como son fundadores, fundadoras, les molesta un poco cómo pasamos de la etapa donde nadie quería ayudar y que ahora todo el mundo ande rondando, como tú dices, Arturo. Pero a mí la verdad, para mí sí es un orgullo, porque lo que significa eso es que siempre tuvimos la razón. O sea, había gente que decía que Andrés Manuel estaba loco, que era un mesías, que nos iba a convertir en Venezuela, pero no que se iba a por eternizar. Un tema como de poder, o sea, de la gente que quiera acercarse. Por la razón que sea, por la razón que sea. Algunos vendrán por principios, es lo que te decía. Algunos vendrán por principios, por ideales, por convicciones. Y otros vienen por interés, pero lo que significa es que nuestro movimiento triunfó. O sea, la razón no se la dio Andrés Manuel más que la gente. La gente, después de mucho insistir, de mucho concientizar, pues es que tiene razón. Y lo hicieron presidente de este país. Porque Andrés no lo puso la oligarquía, no lo pusieron los poderes fácticos. A Andrés lo puso la gente. Y a la gente es a la que le está cumpliendo. Si eso implica y es natural, no hay ningún proceso, no, pues incluso en la vida no hay nada químicamente puro. Si eso implica
que empiecen a llegar otras personas que antes nos decían que estábamos locos, cuando nos veían ahí con nuestros modulitos y credencializábamos a los representantes del gobierno legítimo, no, pues había una risa sobre nosotros, una burla. Si ahora esa gente dice, oye, ¿yo cómo le hago para participar en Morena? Pues hay que invitarlo a participar. Puede ser que muchas y muchos de ellos sea, como tú dices, de manera interesada, ¿no? Yo iba a ser hipócrita, pero no, tú dijiste interesada, no te voy a cambiar la palabra, ¿no? Pero seguramente habrá algunas y algunos que es legítimo, o sea, que de verdad se están convenciendo, que hay que pedirles. A veces no es tanto lo que tienen que aprender de Morena, sino lo que tienen que desaprender de los espacios donde participaban. ¿Un proceso de purificación? No, no es de purificación, es de concientización, ¿no? Porque yo creo que mucha gente actuaba así de forma autómata y pensaban que llegar a una administración pública y robarse todo lo que pudieran era normal. Y hasta se acusaban unos a otros de, pues qué tonto tú que no lo hiciste y demás, ¿no? O sea, yo no creo que sea purificación, yo creo que es concientización. Si ellos han caído en un proceso de reflexión, incluso a partir de una figura como la de Andrés Manuel, es decir, sí se puede hacer política de otra forma, sí se puede gobernar con honestidad. Dicen, bueno, ahora queremos participar en un lugar donde estos sean los principios y vienen a cumplir con esos principios, pues son bienvenidos. Entonces yo creo que, yo entiendo a mis compañeros que les da como pues, preocupación y demás, pero a mí sí me da gusto que haya mucha gente que quiera participar en Morena. Y como lo dijo también la doctora, participar o venir a Morena no implica que sean candidatos de Morena. Es otra cosa. A la participación están invitadas todas y todos. Para el tema de las candidaturas va a haber reglas específicas. Pero quien viene a participar, a ver, si alguien viene a participar, ¿no? Hablemos de legitimidad. O sea, a ver, yo quiero participar en Morena, pero no quiero cargos, solo vengo a participar. Pero qué joder, ¿No? ¿no? Y luego, 3 meses después, lo ves levantando la mano para un encargo. ¿Queda en riesgo la credibilidad de Morena o queda en riesgo la credibilidad de la persona que dijo eso? Yo creo que de las dos, porque al final de cuentas, bueno, primero de la persona, es natural eso, porque pues, entonces está mintiendo, ¿no? O sea, sus objetivos no eran esos. Pero sí siento que afecta también al partido. Puede afectar al partido, pero el partido no es responsable, porque el partido no puede vulnerar los derechos de un ciudadano. Si el partido abre una convocatoria y el ciudadano, quien sea, cumple con la convocatoria, pues tú no le puedes cerrar el paso a su participación. Sigue estando en el marco de lo ético y de lo personal. Si alguien dice, a ver, yo quiero participar en Morena y me voy a someter a una encuesta y voy a aceptar los resultados de la encuesta, y 3 horitos después llaman a votar por otro partido, ¿quién queda mal? ¿Morena o esa persona? Pueden pensar que le hacen un daño a Morena porque le estorban para acceder a la administración o lo que sea, pero en realidad se hacen daños a sí mismos, porque la gente ya no es tonta y los empieza a ver con poca credibilidad. Y como decía mi abuelita, los empiezan a ver como esa gente que van a donde se las calientan más gordas, ¿no? Entonces, pues eso no lo ve bien la ciudadanía. Sí, no creo que de eso sí está muy cansada ya la gente del chapulineo. Así le dice el licenciado López Obrador. Y camaleonismo, ¿no? De repente es muy particular cómo cambian los colores dependiendo del interés. Pero te preguntaba justo esto porque pues ya el ánimo se nota muy, muy caliente en Izcali. Bueno, no solo en Izcali, en otros tantos municipios más. Pues sales tantito a la calle y ya ves barras de muchas personas. Y principalmente el tema del color, pues normalmente de esas barras pues va encaminado hacia algo de Morena. Es muy poco lo que se llega a ver de PAN y PRD, porque normalmente, bueno, en esta zona lo que vemos es que actualmente están gobernando. Y la siguiente pregunta sobre ese asunto. La perspectiva que tienes en este mapa político electoral, ¿qué municipios podrían ver a sus alcaldes o alcaldesas en turno en una posible reelección? Yo creo que lo van, de donde gobierna la derecha, dices, yo creo que lo van a intentar todos. O sea, desde Huixquilucan, que digamos es así la cuna de la derecha y sucursal de Massive Coller, lo van a intentar. O sea, Romina me queda claro que va a intentar reelegirse.
Naucalpan yo creo que también lo va a intentar. O sea, no los veo como en una actitud de reconocimiento de que quizá una cara distinta ayude. Tlalnepantla, ya, pues, se los firmo, lo va a intentar, ¿no? Pedro Rodríguez, que además de todos los anteriores es el mejor calificado, Pedro Rodríguez lo va a intentar. Yo creo que también la presidenta Izcalli lo va a intentar, Carla yo creo que lo va a intentar, ¿no? Entonces, quizá no lo ves ahora, porque también sus mecanismos de toma de decisión tienen mayores controles. O sea, no son tan abiertos. No hay una encuesta, por ejemplo. Si no hay una encuesta, ¿cuál es el incentivo para que veas posicionamiento de mucha gente? Entonces lo van a controlar en sus convenciones, van a sacar una lista y pues esa lista va a ser, entonces ¿para qué lo otro? Entonces yo creo que están en esa definición y seguramente están haciendo un ejercicio de mercadeo para ver quién tiene condiciones reales de salir avante en el proceso, que yo lo veo muy complicado. Salvo el caso de Huixquilucan y de Atizapán, en el resto veo muy complicado que retengan los gobiernos. ¿Crees que influye el tamaño de la elección? Porque en el 18 pues vimos mucho de eso, ¿no? Personajes que no habían figurado antes en lo político, pero como fue la llamada ola Andrés Manuel, ahora existirá una ola Sheinbaum. Pues siempre hay un ánimo distinto. Con una elección presidencial siempre hay un ánimo distinto, pero no creo que dependa solo de ese ánimo. Yo creo que también tiene que ver con el trabajo estructural que se ha hecho en otros lugares. Es innegable, y estas cosas pues, se tienen que hablar con transparencia, es innegable que la figura de Pedro les ayudó a ganar con Alejandra del Moral en Atizapán. O sea, es innegable que más allá de la calificación que tiene Marco Antonio Rodríguez, su nivel de operación, es un operador político, electoral, que le entiende muy bien, o sea, es innegable pensar que eso les ayudó. O sea, sí hubo cosas de lo local que influyeron en la elección estatal. Y es innegable que también la gente de Izcalli pues, reprobó el gobierno de Carla en la elección de la maestra. O sea, tienes a Alejandra del Moral del municipio, a Anuar del municipio, gobernando el PAN. Y no es esta idea de que hubo un pacto con Del Mazo, pues pregúntenle a los compañeros detenidos. Si se hubiera dado un pacto con Del Mazo, pues nos hubieran dejado pasar y operar tranquilamente, ¿no? Cada quien en lo suyo, esperando la voluntad de la gente, y no hubiéramos tenido la cantidad de detenidos que tuvimos en el municipio. Y claro que no hubo ningún pacto, se nos fueron encima. Y con todo y eso, y con todo que Alejandra es originaria de acá, y con todo que Anuar también tiene una altísima influencia aún en el panismo aquí, con todo eso ganó Morena. Entonces yo creo que la gente calificó que esos gobiernos que les vendieron como gobiernos de coalición, pues no terminaron significando algo distinto en su vida cotidiana. Y ahorita hablando precisamente del tema de las bardas, toda la promoción que se está haciendo, ¿no es como muy anticipada ya la promoción? Porque pues todavía faltan, ¿son 9 meses? No lo sé, no lo sé. Seguramente tiene que ver con el proceso de la convocatoria del partido, ¿Cómo ¿no? son las fechas más o menos? Ahorita solo está autorizada la convocatoria para los coordinadores estatales, pero estatales de los 9 estados donde vamos a competir en gobernador y gobernadora, donde seguramente Morena llevará 5 compañeras y 4 compañeros. Por cierto, estaba discutiendo ahorita el INE, los lineamientos, a ver si mandataban específicamente qué entidades tenían que ser hombres y mujeres, que sería un exceso del INE meterse esas cosas, pero ya les fueron capaces de todo. Entonces, y después vendrá seguramente la de coordinadores federales, o sea, por distrito electoral federal, y coordinadores estatales en la lógica Senado, y después local y municipal. Es decir, seguramente lo municipal será lo último que veamos. Entonces todavía falta tiempo. Seguramente, sí, seguramente. ¿Y cuál es la que te interesa más? Todas, la transformación del país, mi querido Arturo. Pero danos la premisa, ¿cuánto vas a inscribir? Ah, eso no lo sabemos, hay que esperar las convocatorias. No nos quiso dar la Lo intentamos. Pero también estamos terminando, algo Sí. que quieras agregar, un mensaje final. Pues agradecerles mucho el espacio, la apertura y pues decirle a la gente, estamos recorriendo el estado, estamos recorriendo también todo el municipio. La doctora Claudia nos ha dado una orientación, nos ha dado una tarea de constituir los comités en defensa de la Cuarta Transformación.
que nosotros lo hemos intentado sintetizar. La cuarta transformación no solo, digamos, es un lema, sino también es la adquisición de derechos que antes no teníamos, como el caso de la pensión, como el caso de adultos mayores, como el caso de las becas, como el caso de que se invierte en infraestructura donde antes no se invertía. Entonces estos comités en defensa de la cuarta transformación son eso. Defender la cuarta transformación es defender la pensión de adultas y adultos mayores, defender la cuarta transformación es defender las becas de las y de los jóvenes, de las y de los niños. Defender la cuarta transformación es defender que los recursos de la gente se utilicen para invertirlos en infraestructura, y con ese mensaje estamos acudiendo a todas las comunidades de nuestro municipio también, y estamos haciendo una gira en el Estado de México para conformar estos comités. Entonces, pues decirles que estén pendientes, vamos a estar visitando todo el municipio y que ahí nos vamos a estar encontrando y los vamos a estar enviando a ustedes, si así nos lo permiten, información sobre estas actividades. Si alguien se quiere sumar al movimiento, ¿cómo se puede sumar? Tenemos una oficina ahí en el estacionamiento de Operagua, donde está el Waldos, al ladito, un edificio, no se confundan con otra que está por ahí. O sea, ahí donde está el Waldos, un edificio, ahí está, al lado de la llantera y del consultorio médico, ahí está la oficina de Morena, ahí nos pueden encontrar, y pues en mis redes sociales, ahí me pueden contactar. También en Facebook está ahí puesto mi teléfono, mi número celular, que es el que yo atiendo, y ahí nos podemos coordinar. ¿Y en redes sociales cómo estás? Como Daniel Serrano Palacios, en todas, y bueno, salvo en X, que estoy como Daniel-Ser, en todas las demás como Daniel Serrano Palacios, en Facebook, en X, en Instagram y en TikTok. Perfecto. Pues muchas gracias por acompañarnos, gracias Daniel por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Y recuerden vernos el jueves en punto de las 7 de la noche con su programa Información con Precisión.